Incontables luces, fuentes de tiempo, ojos y cuerpo de sal. Implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical. De estilo tan antinatural. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Hasta amado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Lleva en su rostro el velo de una pasión. Diáfana mirada desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. Ok. Muy buenas noches amigos, ¿cómo me les va? Para mí es un gusto inmenso otra vez compartir con ustedes una noche más de día martes en nuestro programa Clic Psicológico. Me presento, soy la psicóloga Carmen Córdoba, conductora de este programa que se transmite en vivo todos los días martes a las 7 de la noche. Les recuerdo que al número al que se pueden contactar conmigo para alguna consulta o asesoría, solamente por WhatsApp al 098-792-1353. También tengo que informarles que este programa llegó gracias a Evolución Radio Comunitaria y somos retransmitidos por la coalición de medios digitales Ayu Comunicaciones, BL Medios, Cataluña Zona Radio, la red de medios comunitarios de Evolución, Radio Citizen 593, Comunisur desde Bolivia, Grupo Constructor Social, Juntos Organización Ciudadana, Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Juntos Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Publicarte el 10 de Loja, La Red Joven, Publicarte Estudio, Tu Imagen Cuenta, Voces Milano desde Italia y Radio Star. Y bueno, pues eh, esta noche les voy a hablar de un término o concepto eh, muy hablado en los últimos tiempos, que de hecho es un concepto relativamente nuevo. Alrededor de 1998 más o menos se lo define como término específicamente, que es la neurodivergencia y cómo funciona un cerebro neurodivergente. Para ser un poco más específica en esto, pues voy a hablar de ciencia, específicamente en lo que es el concepto de la neurodiversidad, que fue descrita por primera vez en el año 1998 por una socióloga y activista que se llama Judy Singer, quien lo concibió como un sinónimo de la biodiversidad neurológica. Y se estima que a nivel mundial la población que tiene esta condición se estima que está entre el 15 y el 20%, ¿verdad? Y ellos tienen un desarrollo neurológico diferente, o tenemos un desarrollo neurológico diferente, ¿verdad? Siendo denominados neurodivergentes, aunque aquellos pasan por el desarrollo esperado, que normalmente es lo que se espera de un cerebro neurotípico. Sin embargo, los neurotípicos y los neurodivergentes conforman la neurodiversidad del cerebro humano. O sea que, en otras palabras, somos normales, pero somos fuera de lo normal. Entre los llamados neurodivergentes se encuentran personas con diagnóstico de TDAH, el TEA, la dislexia, los trastornos de ansiedad, lo cual en estos momentos se está discutiendo para mantenerlos como trastornos
ya que en ocasiones se prefiere denominarlos bajo el término de condiciones. Desde esta norma, el TEA o trastorno del espectro autista se lo considera una condición del espectro autista, ¿verdad? Aunque hoy en día en los diferentes manuales que se manejan en lo que es el área de la salud mental, eh, los diagnósticos no se han realizado para ponerle una especificación diferente y siguen siendo encasillados como trastornos. El origen de la neurodiversidad se sustenta en que durante la formación del cerebro humano suceden dos grandes procesos y muy importantes, lo que establece que el desarrollo básico de la conducta humana esencial y que marca el desarrollo personal de las cualidades, capacidades e inteligencias múltiples, ¿verdad? En este sentido, se resalta que los genes en interacción con el material cromosómico que los acompañan, indican, dirigen y regulan la creación del cerebro, con todos aquellos procesos que marcan su desarrollo a lo largo de lo que es el periodo natal y postnatal, o sea, después de que nacemos y el cerebro sigue desarrollándose. Aún así, no se puede saber con exactitud con cuántas neuronas nace un individuo específicamente y cuántas están en condiciones de ejercer un rol específico o el rol que le correspondería, ¿verdad? En definitiva, a eso, en realidad, hasta el momento no se sabe con exactitud cuáles son las redes neuronales susceptibles a estos aspectos, ya sea como la alimentación, el tipo de cuidado, el tipo de crianza o muchos otros aspectos. Sin que esto suponga también lo que es la presencia de patologías, pero sí diferencias en su funcionalidad, ¿verdad? Y que marca lo que es la diversidad de estos cerebros tan interesantes, tan bonitos, ¿verdad? Ya, en lo que a pesar de tener todos el mismo cerebro humano, en realidad todos tenemos diferencias y estas mismas son las que caracterizan lo que es la neurodiversidad. Por eso también es importante recalcar que los conceptos claves que relacionan a la neurodiversidad y su uso adecuado no es una perspectiva, ni un enfoque, ni una creencia, ni una ideología política o cosas similares. Al contrario, la neurodiversidad es un hecho biológico que está científicamente comprobado. Es la diversidad de los cerebros y las mentes de los seres humanos. Es la infinidad de cambios en la actividad neurocognitiva en todos los seres humanos. Esto no es un rasgo, no son rasgos que las personas, no es un solo rasgo que la persona posea, más bien es un grupo de ellos. Y cuando la persona es diferente al estándar dominante o a lo que se sigue por regla normal, del funcionamiento neurocognitivo en una sociedad, ellos no tienen neurodiversidad, son neurodivergentes y que debe diferenciarse del paradigma de la neurodiversidad o el movimiento de la neurodiversidad, ¿verdad? Desde este punto de vista, se plantea como una alternativa al concepto de discapacidad, según lo que dice Thomas Armstrong en el 2010. Él dice, mi propia definición de la palabra incluye un análisis de lo que durante mucho tiempo se ha considerado como trastorno mental de origen neurológico, pero que puede representar formas alternativas de las diferencias humanas naturales. Entonces, este es un estudioso en la materia, pues, y él define la neurodiversidad de esta forma. Y esto fue en el 2010. Entonces, basándonos a ello, podemos también definir bajo esta premisa principios básicos de la neurodiversidad, que entre ellos existen 8 propuestas básicas, como lo son. El cerebro humano funciona como un ecosistema más que una máquina. Los seres humanos y los cerebros humanos existen a lo largo de los espectros continuos de competencia.
Es decir, hay diferencias sutiles en los dominios cognitivos, por ejemplo, una alta capacidad para memorizar hasta déficits severos de la misma. Por ejemplo, la competencia del ser humano se define a partir de los valores de la cultura a la que pertenecen. El hecho de ser considerados discapacitados o dotados, más bien depende principalmente de cuándo y dónde o en qué tipo de sociedad cada persona haya nacido. El éxito de la vida se basa en la adaptación del cerebro a las necesidades del entorno. El éxito de la vida también depende de la modificación de nuestro entorno para ajustarlo a las necesidades que requiere nuestro cerebro o el cerebro único o llamado nicho, en este caso, ¿verdad? La construcción de los nichos incluye elecciones profesionales y de estilos de vida, tecnologías de asistencia, recursos humanos y otras estrategias que mejoran la vida y se adaptan a las necesidades específicas de un cerebro neurodiverso. Y la octava, que es la construcción positiva de nichos, modifica directamente el cerebro, que a su vez refuerza su capacidad para adaptarse al entorno. Entonces, basándonos a estos 8 postulados, la neurodiversidad funcional parte de los principios que plantean que se plantean de una forma, en este caso sería muy interesante, ¿verdad? Como aquello que se considera el trastorno que puede evaluarse desde otra perspectiva. Asimismo lo decía Armstrong en el 2010. Plantea en su libro El poder de la neurodiversidad cómo los denominados trastornos también traen beneficios, fortalezas y destrezas que en el entorno adecuado pueden desarrollarse y potenciarse de muchas formas y de esta manera pueden ser un plus para que las personas desarrollemos o desarrollen habilidades que pueden convertirse en sus fortalezas también. Por ejemplo, en el caso del diagnóstico del TDAH, uno de los trastornos del neurodesarrollo más estudiado y detectado, pues uno de los criterios que se estipula es que se debe generar disfuncionalidad social, educativa o familiar, pero en este caso, ¿por qué poder considerar al cerebro hiperactivo desde otro punto de vista también, verdad? Entonces, estudios en niños que han sido diagnosticados con el TDAH experimentan patrones normales de crecimiento, pero se quedan atrás aspectos a los que otros niños de una edad media entre más o menos los 3 años evidencian principalmente eh, en varias áreas, como por ejemplo la integración sensomotoras, la de la planificación, la de resolución de problemas, la de la inhibición, la de la comunicación, pues todos estos análisis se van desarrollando poco a poco, ya que esto es un término nuevo y que todavía no ha sido completamente explorado o descrito en su totalidad. Asimismo, otros estudios también sugieren que son como flores en crecimiento, más que cerebro defectuosos, las personas que tienen o tenemos cerebros neurodivergentes. Por ende, muchos chicos con TDAH tienden a tener un comportamiento más infantil o inmaduro a veces, porque los interpretan como inmadurez, ¿ya? Necesitando de más tiempo para alcanzar la madurez. Ya, y esto es lo que a nivel social la inmadurez está considerada como algo negativo, pero en realidad no es así. Al mismo tiempo, Armstrong plantea que en la biología hay un término denominado neotenia, el cual significa mantenerse joven y alude a mantener las cualidades o comportamientos infantiles en las etapas posteriores. Casi todos conocen, por ejemplo, yo me imagino que o en alguna etapa de nuestras vidas hemos haber visto la foto de Albert Einstein sacando la lengua, ¿ya? Entre muchas anécdotas de lo que se cuenta de su biografía y de la vivencia con él, pues denotan mucho su naturaleza infantil. Es decir, que
haber nacido en esos tiempos hubiera sido merecedor de un diagnóstico de TDAH inatento. Pero al mismo tiempo él escribe y dice, a veces me pregunto cómo es posible que sea yo quien haya desarrollado la teoría de la relatividad. Creo que la razón es que un adulto normal nunca se para a pensar en los problemas del espacio y el tiempo. Son cosas que he pensado siendo niño, pero mi desarrollo intelectual se retrasó y como resultado empecé a preguntarme por el espacio y el tiempo cuando ya había crecido. Y un pensamiento muy interesante. Por eso yo siempre con los usuarios o las personas a las que yo atiendo, yo siempre les digo, nunca dejemos de ser niños, porque en teoría los niños siempre tienen esa audacia, esa capacidad de interpretar las cosas desde una perspectiva diferente o de improvisar también, ¿verdad? Y por eso es que a veces surge, ya teniendo un poco más de conocimiento, este término, lo que es el concepto y cómo se ha desarrollado a lo largo de los tiempos, ya podríamos también pensar de que de pronto los grandes pensadores e inventores de toda la historia de la humanidad tal vez fueron niños atrapados en cuerpos de adultos. Por eso es que tuvieron esa capacidad adicional como para poder pensar en muchas cosas que en la actualidad son novedosas, son conceptos inéditos, etcétera. De esa forma, el cerebro hiperactivo del TDAH tiene también más dones, ¿verdad? Es un ser humano que ha aumentado su hiperactividad, o sea, una actividad motora, ¿verdad? Y es más eficaz para, por ejemplo, buscar comida, resolver problemas, buscar refugio o idear eh, tareas de supervivencia, como por ejemplo en la época de la pandemia, enhorabuena, eh, hubo mucha comunicación gracias a las redes sociales y de esa forma aprendimos mucho también, mucho porque hubo pensadores que empezaron a desarrollar, por ejemplo, se me ocurre lo que es el empacado al vacío de productos perecibles, como por ejemplo los frutos secos, los granos secos, el arroz, etcétera. Entonces, de esa forma ellos mm, pensaron, probaron, investigaron e incluso nos enseñaron la forma o la manera correcta de cómo poder almacenar nuestros alimentos para poderle prolongar su vida útil y a su vez, de esa forma, durante el encierro no nos afectó tanto eh, al momento de alimentarnos, porque de una u otra forma, gracias a estos pensadores, a estas personas con cerebros neurodivergentes, neurotípicos, pues como dicen por ahí, desbloqueamos una habilidad más y en este caso, pues era lo que es preservar los alimentos para prolongar su vida. Y a su vez a nosotros en el encierro nos sirve de mucho, ¿verdad? Es la capacidad para cambiar fácilmente. Ellos también, lo que es el foco atencional, se distraen de una manera muy rápida, ¿verdad? Permite estar atentos en ambientes a las posibles amenazas y la capacidad para responder rápidamente a sus instintos. Por ejemplo, la mayoría son impulsivos. Es vital para responder en situaciones que requieren acciones rápidas. Eso es muy interesante también porque si nos ponemos a analizar desde ese punto de vista, la neurodiversidad también ayuda mucho a lo que son los jóvenes. Estoy hablando de desde hace unos 25 años para acá, que es cuando más se reforzó lo que son los juegos en línea, los videojuegos, etcétera, en la que ellos tienen que pasar por ir ganando niveles o superando niveles y tienen que actuar en el momento para lo que es eh, poder resolver tareas, poder buscar refugio
poderse idear nuevas técnicas de supervivencia, ¿verdad? Y estas acciones rápidas no solamente les ayudan o nos ayudan en el juego, sino más bien en la vida diaria también, al momento de tomar una decisión pronta, rápida, cuando por X motivo nos vemos inmersos en situaciones de peligro, ¿verdad? Por eso es que se ha despejado que el TDAH eh, como un trastorno incapacitante, sino más bien una condición. Mientras que en los últimos necesitan paciencia, planificación y pensar en lo que es el futuro, ¿verdad? En este tipo de juegos, los cazadores se mueven constantemente en busca de alimento, cobijo, estando atentos y reaccionando muy bien y muy rápido de acuerdo al tipo de estímulo que ellos han recibido, ¿verdad? Por eso los diagnósticos de TDAH son creativos por su tendencia impulsiva, en tanto que se aprecia que un artista, por ejemplo, por su creatividad, los hiperactivos la, no podrían ser o no podrían tener la misma vitalidad de un artista o inventor que inventan cientos de planes sin desfallecer hasta conseguir su cometido. Una de sus grandes desventajas es que, aunque se supone que tienen un déficit de atención, en realidad son excelentes prestadores de atención, pero, ahí viene el pero, le prestan demasiada atención, pero solamente a los temas a los cuales a ellos les interesa, ¿verdad? Y a los temas a los que les parece irrelevante o que no le llama mucho la atención, pues no le prestan la atención debida. Y por eso es que se presenta como que no prestan atención, que tienen déficit de atención, hiperactividad, etcétera, etcétera, y es porque se aburren, porque esto y porque el otro, porque a veces trabajar con este tipo de cerebros neurodivergentes, lo más eh, recomendable o lo más recomendado desde mi experiencia es trabajar con ellos en los temas o asuntos a los cuales a ellos les parece importante o interesante y de esa forma ir avanzando en su desarrollo, ¿verdad? Ser una persona con trastorno de déficit de atención significa ver las cosas que otras personas no la ven, ¿ya? Por ejemplo, donde otros ven una manzana, por ejemplo, yo puedo ver una fruta. Ellos ven su color, otros ven su forma, otros ven el campo. Las marcas de los dedos tienen la gran capacidad de prestar atención al más mínimo detalle, aquello que les interesa, hacer hiperfoco, por lo que pueden pasar horas y horas y horas jugando Legos, videojuegos o bailando, completamente distraídos o sacados de la realidad. ¿Y cuánto es necesario esto? Esa capacidad, por ejemplo, para una cirugía que pasa 12 horas en la sala, el médico cirujano, y no debe cansarse ni detenerse, ahí es un poco complicado, ¿verdad? Y se podría seguir aún por quién sabe cuántas hojas más para hablar del lado positivo del TDAH. Y con infinidad de ejemplos, yo no podría terminar esta hora y aún así me quedaría faltando tiempo, ¿verdad? Porque eh, como los demás trastornos y discapacidades en las que se podrían enumerar los beneficios, fortalezas y capacidades que tienen, sin embargo, basta crear un ambiente adecuado o nicho en el que en vez de forzarlos a actuar como un normotípico, o sea, como un cerebro normal que se sujete a ciertas reglas, a ciertas normas, ¿verdad? En este caso, para ellos, lo que más recomendable es hacer es potenciar sus características únicas, como lo decía yo hace un momento. O sea, buscar la fortaleza en los temas
en los que a ellos más les llama la atención y de esa forma ir desarrollando esa creatividad o esa actividad para que ellos vayan creciendo y fortaleciendo ese aprendizaje. Un caso también de ello y un ejemplo muy claro de cómo la creación de nichos permite que lo que se considera una discapacidad se convierta en una oportunidad es a las personas que tienen la condición del espectro autista. Estas personas se contratan para las tareas de programación, por ejemplo, y que, como lo relata, por ejemplo, Natalia Prevost, en un artículo periodístico, dice que este nicho es cada vez más creciente y va designado específicamente para estas personas con trastorno del espectro autista. Hace también una referencia importante y dejar de hablar de las personas con TEA pensando en sus dificultades y poner en valor esas habilidades especiales que les pueden a ellos resaltar o hacer brillar en un entorno donde lo normal es que las personas se dediquen a ciertos oficios o ciertas labores y en este caso, las personas que se encargan de lo que es la programación, pues encontrar ese nicho y fortalecerlo a él para que empiece a trabajar de esa forma, que es algo en lo que él puede hacer un hiperfoco y es algo que le llama la atención, ¿verdad? Ellos son perfectos para este tipo de tareas, ya que poseen una auténtica y, y aumentada interés o pasión para lo que son los detalles, una gran capacidad de concentración, tenacidad para hacer las tareas sistematizadas y repetitivas, capacidad para establecer, por ejemplo, patrones donde otras personas solamente ven caos, mucha memoria y competencia visual o una alta intolerancia al error también. Este cambio de visión de los últimos años ha estado cambiando la forma en cómo se considera la discapacidad. Los trastornos mentales, la forma en cómo se intervienen y los modelos terapéuticos cada vez van más centrados a lo que es la persona, su entorno y su familia, ¿verdad? Y si bien es cierto, aunque el camino es largo por recorrer para poder modificar estos preconceptos que tenemos ya por ahora establecidos para lo que es la neurodivergencia, es importante reconocer que somos todos neurodivergentes, aunque pertenecemos a la misma especie, que no todos somos neurodivergentes, aunque pertenecemos a la misma especie, ya que como hay un dicho que dice, ninguna cabeza piensa de la misma forma, ya, asimismo, dos cerebros no son iguales y no se desarrollan y tampoco piensan de la misma forma en este caso, ¿verdad? Entonces, ya una vez que tenemos nosotros desarrollados los conceptos, el por qué y el para qué de toda esta situación, vamos un poquito más allá a desarrollarlo, ¿verdad? Y eh, de qué forma las personas con cerebros neurodivergentes canalizan el estrés, el agobio o, o de qué forma manejan el tipo de estrés que no va a ser el mismo estrés de una persona neurotípica o de un cerebro neurotípico o una persona normal, como se le puede decir por ahí también. Son conductas autoestimulantes. En este caso, el término de comportamiento autoestimulante, también conocido como stimming, en inglés se refiere a movimientos o sonidos repetitivos o rituales que ayudan a una persona a calmarse cuando está estresada y de esta forma a manejar emociones. Por ejemplo, hay personas que tienden a agarrarse el cabello y estárselo entorchando, o hay otras personas que se comen las uñas, o eh, personas que o las manos las mueven constantemente, o los piecitos los mueven constantemente, y de esta forma ellos se autorregulan y se concentran y
De esa forma ellos pueden manejar sus emociones. La palabra stimming también se asocia generalmente para las personas con autismo. De hecho, los movimientos motores estereotipados o repetitivos son uno de los síntomas del autismo. Sin embargo, el autismo también es una de las condiciones que están dentro de el estudio de los cerebros neurotípicos o neurodivergentes. Y esto está eh, entre los síntomas del autismo en el DSM-5. DSM-5 es una prueba, ¿verdad? Por ejemplo, una persona puede jugar con su cabello, como les decía, cuando está concentrado, morderse las uñas, cuando están ansiosos. Por ejemplo, este tipo de estimulaciones puede manifestarse como una amplia variedad de comportamientos repetitivos, incluidos movimientos físicos, sonidos audibles, mientras que otros pueden ocurrir tanto en individuos neurodivergentes como neurotípicos. Ya todo depende eh, de qué forma uno se autorregula para poder estar o más calmado o más concentrado, ¿verdad? Sin embargo, algunos comportamientos de estimulación pueden ser preocupantes para espectadores externos, en este caso algún amigo, algún familiar, algún conocido, compañero de trabajo, ¿verdad? Que eh, normalmente lo considerarían intolerable. Por ejemplo, que yo esté escribiendo en el escritorio y mientras estoy leyendo para desarrollar algún trabajo que me haya sido designado, estoy con el movimiento o el sonido de las uñas, moviendo mis dedos y golpeando y con el golpeteo de las uñas sobre el escritorio y sobre la mesa. Eso a mí este tipo de movimientos a mí me va a relajar, me va a hacer calmarme para poder desarrollar mejores ideas mientras estoy leyendo. Pero a mis compañeros de trabajo, de pronto ese golpeteo va a ser algo incómodo para ellos y lo van a ver de una forma, de una u otra forma lo van a sentir intolerable, porque de pronto a ellos les va a molestar, mientras que a mí me relaja, ¿verdad? Se cree también que este tipo de estímulo tiene un objetivo importante para las personas con autismo, que les ayuda a regular sus emociones, a lidiar con sentimientos de sobreestimulación o falta de estimulación o manejar, por ejemplo, dolores físicos, aunque la autoestimulación puede volverse dañina cuando un comportamiento, en estos casos, por ejemplo, provoca daño físico, como lo es el estar constantemente entorchándome el cabello y de esta forma se genera fricción, el cabello se quiebra, el cabello se rompe, se despega del folículo capilar y con ese constante movimiento va a llegar un momento en que la área de mi cabecita van a quedar huecos y eso sabemos por demás de que si bien es cierto el cabello crece y se regenera, etcétera, pero cuando ya hay este tipo de daños, se crean lesiones graves que ya no va a haber una regeneración natural del cabello en esas áreas. Entonces, eso es un daño físico que estamos provocándonos por tener este tipo de estimulaciones. Asimismo, arrancarnos el cabello o mordernos las uñas, que mordernos las uñas y el constante comedera de uñas nos va a llevar a tener problemas gastrointestinales, nos va a llevar a tener problemas con nuestras uñas, ¿verdad? Entonces, ese tipo de comportamientos autolesivos son los dañinos. ¿Va? Y para esto, pues también se ha desarrollado tipos de estrategias para lo que es aprender a minimizar o desviar este tipo de comportamientos de steaming que no pueden ser beneficiosas, o sea, que en este caso que nos va a hacer daño a nosotros mismos. Los tipos de estímulos que pueden aparecer en el trastorno autista o el TDAH o en personas neurodivergentes, tantos de ellos incluyen, por tercera vez, retorcerse el cabello, morderse las uñas, rascarse o frotarse la piel constantemente, jalarse la piel, llevar
el ritmo con las manos y los pies, zumbar, chasquear los dedos, tocar objetos o superficies, sacudir el pie o la pierna, que es yo lo que decía hace un ratito, estar en ese movimiento constante que es lo que lo va a relajar. Apretar objetos como una pelota antiestrés, aunque todos los estímulos tienen el mismo propósito en general. Algunos tipos de estímulos, principalmente aquellos que tienen más probabilidad de aparecer entre las personas neurotípicas, pueden considerarse también más aceptables en lo social o culturalmente, unos que otros. Por ejemplo, alguien que gire el cabello, no lo van a ver mal, ¿ya? Probablemente este será visto como menos disruptivo a alguien que se golpea la cabeza. Entonces, si hay personas que se golpean la cabeza, lo van a tomar a mal, pero si a otra persona la ven que está que se entorcha el cabello, va a decir, ay, mira, es coqueto. Ah, no, mira, está coqueteando, la chica está coqueteando con. Pero es una forma de canalizar su estrés y de calmarse. Muchos estímulos, la mayoría, son inofensivos. Sin embargo, hay ciertos tipos de estímulos, como golpearse la cabeza, golpearse a uno mismo, que esto puede causar en las personas lesiones, ¿verdad? Y a su vez lastimar a las personas también que están a su alrededor. Y bueno, eh, ahora de pronto puede surgir, que es lo que también me ha pasado, ya que hay personas que me dicen, y bueno, pero qué resulta que ahora, justo ahora, eh, es cuando más eh, se ha destapado el boom de las personas con el trastorno del espectro autista, con el TDAH, con el TEA, con infinidad de trastornos o condiciones, ¿verdad? Y, ay, hoy qué coincidencia que justo ahora tal persona habla de esto, justo tal persona habla de aquello o hablan de más allá. Y a lo que lamentablemente, porque lo voy a decir de esta forma, lamentablemente estas personas juzgan. Para las personas neurodivergentes es una ventaja, ya que gracias a las redes sociales y a las comunicaciones que cada vez estamos, si hoy pasa algo o si hoy se inventa o se desarrolla algo, nosotros lo sabemos al instante, a los minutos, a los segundos. Pues gracias a este tipo de comunicaciones es que poco a poco las personas han ido interesándose sobre este tipo de temas, ¿verdad? Y gracias a las redes sociales es que más hemos aprendido o están aprendiendo y a su vez se sienten identificados ya al reconocer este tipo de acciones o condiciones en ellos y a su vez ellos hacen un autoanálisis, luego de que hacen un autoanálisis reconocen que no están en el error o que no son raros o que no son locos, como normalmente se lo dice, ¿verdad? Y son las personas los primeros en solicitar una ayuda o una valoración psicológica para saber de qué forma poder sobrellevar este tipo de condición, porque muchas veces este tipo de condiciones o trastornos no se los detecta en la infancia. Han habido casos en que se los ha detectado ya en la adolescencia, en la adultez, incluso estuve viendo un reportaje en el que hablaban, ahorita se me escapa el nombre, pero hablaban de un actor que recién a él le detectan que tiene autismo, que es autista, a los 78 años. Entonces, pero gracias a que sus familiares o cuidadores en su momento detectaron ciertas mm, acciones en él que los llevaron a proponerle a que él realice una autoevaluación o a su vez que vaya con un profesional de la salud mental para que lo evalúe y pueda determinar de qué forma él puede aprender a tratar su condición. Por eso, antes que nada, por ejemplo, debo dejar en claro esto. Solicitar o recibir un diagnóstico para las personas neurodivergentes es muy importante. ¿Por qué? Porque esto lo hablo a nivel personal y también lo hablo
un poquito renegando de psiquiatras o psicólogos profesionales de la salud mental en la que ellos no asumen su rol de profesional y más bien mm, intentan criticar u opacar al usuario o al paciente, por así decirlo, ¿verdad? Y no asumen su trabajo de una manera correcta o seria y asum- al mismo tiempo, pues terminan diciéndole al paciente o al usuario en la primera o la segunda entrevista que para qué quieren un diagnóstico si sus comportamientos son raros o simplemente lo hacen para llamar la atención. Y no solamente lo dicen los profesionales de la salud mental, también lo pueden decir personas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Que van a decir, ah, sí, pero tú con esas acciones te comportas como muchacha, te comportas como adolescente, que ese es el típico decir, y de esa forma nos están auto, autoencasillando o autoencerrando porque una persona tiene acciones diferentes a lo típico, a lo normal. Entonces, por ejemplo, una persona que tenga cuarenta y tantos años, si en el momento en el que no se siente cómodo en un lugar o con determinada persona y dice, me voy, y se para y se va en ese momento, entonces las otras personas o la otra persona que está con ella le dice, pero no, no te vayas, ¿por qué te comportas como muchacho? ¿Por qué te comportas como muchacha? ¿Qué es que te pasa? Pareces adolescente. No, no está siendo adolescente, sino que él está buscando una manera de salida para poderse sentir más cómodo, para poderse sentir más seguro, más relajado, ¿verdad? Por eso es que los mal llamados, mm, profesionales de la salud mental deberían aprender a trabajar con este tipo de personas, con personas con cerebros neurodivergentes, ¿verdad? Sin embargo, debo explicar también que un diagnóstico o identificación del autismo, TDAH o neurodivergencias, si bien es cierto, no son cuestiones patológicas, ¿ya? Que no tienen que recibir tratamiento, ¿verdad? Porque no hay nada que tratar. Simplemente hay que adaptarse y hay que enseñarles a adaptarse a estos entornos diversos, ¿verdad? Más bien se trata de un tema de identidad para que ellos sepan cómo tratar, cómo comportarse, para que ellos sepan que eres como eres y no hay nada malo en ti, para que empiece esa identificación, el autoconocimiento, el autoperdón, la autocompasión, la autoevaluación, donde reconocemos o se reconoce que no hubo nada malo en nosotros o en ellos, pero simplemente somos o son personas diferentes y que está bien y que todo va a ir excelente, ¿verdad? Como dato curioso, por ejemplo, puedo decir, se me ocurren algunas ideas, lluvia de ideas en este momento. La- a las personas neurodivergentes, ¿verdad? Por ejemplo, se les olvidan fácilmente las cosas o lo que deberían hacer o de lo que estaban hablando, que es lo que comúnmente me pasa a mí. A un cerebro neurodivergente nos gusta estar con personas. Definitivamente, sí. Pero llega un momento en que se cansan de eso y necesitan estar solos para poder recargar energías. Una persona neurodivergente es tan normal como cualquier otra persona. Es más, ni siquiera se nota a simple vista. Una persona neurodivergente es difícil de mantenerse quieto en momentos específicos o momentos de tensión, como por ejemplo al comienzo de una película o cuando va a empezar una reunión. A las personas con cerebro neurodivergente no les resulta fácil sonreír o salir sonriente, por ejemplo, en fotos, ¿verdad? A las personas neurodivergentes les resulta más agradable repetir ciertas acciones que les gustan, como por ejemplo verse la misma serie o película constantemente o una y otra vez o varias veces a tener que acceder a ver una película nueva o una serie nueva. A las personas neurodivergentes no les agradan
que alguien extraño invadan su entorno personal, su espacio personal. Este tipo de cercanías solo se las permiten a cierto tipo de familiares o personas que estén a su alrededor. Es común que una persona neurodivergente se pregunte constantemente si a las demás personas les resulta más fácil funcionar en este mundo. Las personas neurodivergentes olvidan con frecuencia dónde dejaron sus cosas, sus objetos personales, incluso cuando los tienen en la mano, como por ejemplo buscar una llave, buscar un lente, buscar el celular teniéndolo aquí en la oreja mientras estoy hablando. Son cosas que parecen chistosas, pero es lo que puede pasar y pasa normalmente. Las personas neurodivergentes son fáciles para distraerse. Por eso, cuando planifican reuniones o citas, específicamente van a un calendario y revisan constante una y otra vez hora, fecha, para confirmar que están eh, determinada cierta reunión y para no olvidarse de ellas, ¿verdad? El steaming neurodivergente, que era lo que yo decía hace un rato, movimientos o sonidos repetitivos, que es lo que los ayudan a calmarse. Las personas neurodivergentes también trabajan constantemente en buscar mejoras para poder descansar, ya sea tapa ojos, tapa oídos o acostarse en lugares que haya completo silencio para que puedan descansar mejor. Las personas, en ciertos casos también, se les hace difícil controlar su tono de voz. También es difícil mantener la concentración y existen casos en los que les gusta la extrema organización y son tan detallistas que son capaces de o tener cajoncitos o bolsitas para cada cosa de acuerdo a su uso. Les cuesta mucho seguir una rutina de traslado. Por ejemplo, cuando salen y van al mismo lugar siempre, nunca van a repetir el mismo camino. O habrán personas de que cuando van caminando en la calle van contando los tachos de basura, los semáforos o los postes, o van caminando por la calle y no pueden pisar las rayas de la vereda, del pavimento. Ya. Pueden ser impulsivos, los llamados meltdown, que lo decía hace un momento, que son colapsos en una reacción cuando hay sobrecarga emocional y la persona necesita huir para mantenerse relajado, para poderse calmar, ¿verdad? Y lamentablemente las personas o los profesionales de la salud, ciertos, no todos, confunden el meltdown con berrinches. ¿Ya? Y esto muchas veces incluso hasta provoca malentendidos en las parejas y provoca de manera mala lo que es la ruptura en ella. ¿Verdad? Y para el meltdown, lo recomendable es aprender a comprender que son personas no comunes, con cerebros neurodivergentes, y debemos ayudarlos a conciliar o conseguir que ellos estén en ambientes tranquilos para que puedan estar más relajados. Y bueno, amigos, un tema muy interesante que siempre queda mucho de qué hablar. Y pues bueno, les recuerdo, soy la psicóloga Carmen Córdoba, conductora del programa Clic Psicológico, que se transmite en vivo todos los días martes a las 7 de la noche. El número al que se pueden contactar conmigo para alguna consulta o asesoría solamente por WhatsApp al 098-792-1353. También tengo que informarles que este programa llegó gracias a Evolución Radio Comunitaria y somos retransmitidos por la coalición de medios digitales Ayu Comunicaciones, BL Medios, Cataluña Zona Radio, la red de medios comunitarios de Evolución, Radio Citizen 593, Comunisur desde Bolivia, Grupo Constructor Social, Juntos, Organización Ciudadana, Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Publicarte al Día desde Loja, la Red Joven, Publicarte Estudio, Tu Imagen en Cuenta, Voces Milano desde Italia y Radio Star. Que tengan una excelente noche, amigos. Gracias. Incontables luces, fuentes de tiempo, ojos y cuerpo de sal. Implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical.